Saludos, es un gusto recibirlos en este ciclo de conferencias El arte del dibujo y el modelado. Conferencias impartidas en línea por profesores de la comunidad docente de la Escuela Nacional Preparatoria, hablando sobre la presencia del dibujo y el modelado en las diferentes disciplinas que se imparten. Les pedimos a los profesores que nos acompañan que no olviden registrar su asistencia en el formulario que aparecerá en la descripción del video al terminar la conferencia. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este proyecto impulsado por la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, por la Secretaría Académica, así como por la Secretaría de Difusión Cultural a través de la Jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado. Así que a nombre de la profesora Mónica Edith Villanueva Vilchis, jefa del Colegio de Dibujo y Modelado, y por parte del comité organizador, conformado por las profesoras Carolina Fraire Benítez, Carmen María Herrera Mejía y su servidora Ilse Aimé Díaz Escamilla. Les agradecemos su presencia a esta conferencia que se titula El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, impartida por la profesora Alejandra Maite Ibáñez González. Los invitamos a que realicen sus comentarios y preguntas en el chat con el hashtag Peter Bruegel, seguido de su comentario. La maestra Maite Ibáñez y algunos profesores estaremos realizando algunas preguntas por el chat y de igual manera estaremos dando retroalimentación a sus comentarios. Les presento a la profesora Alejandra Maite Ibáñez González. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM en 2008 y de la maestría en Artes Visuales con orientación gráfica en 2015, con una especialización en Educación Media Superior, línea Competencias Docentes, por la Universidad Pedagógica Nacional en 2013. Cursó el Diplomado de Ciencia y Neurociencia para el Arte y el Diseño en Iconos Instituto, impartido por el doctor Carlos Mercader en el 2016. Cursó el Diplomado de Neurociencia, Arte y Cultura, edición 2016, impartido por la UNAM. Ha participado en varias exposiciones colectivas y una exposición individual. Actualmente, ella es docente en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 5, impartiendo las materias de Dibujo 2, Modelado 2 y Comunicación Visual. Además, se encuentra en sexto semestre la licenciatura de Filosofía de la UNAM. Los dejo con la profesora Alejandra Maite Ibáñez González. Y he aquí que apareció un caballo rojizo, cuyo jinete se llamaba Muerte. Le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 8 al 15. Algo siempre nace del exceso. El gran arte ha nacido a partir del gran terror, extrema soledad, profundas inhibiciones e inestabilidades. Pero al final, estas siempre encuentran un balance. Anaïs Nin. Hola, hoy vamos a hablar de una de las obras más conocidas y quizá de las más impactantes del pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo. Se trata del Triunfo de la Muerte, un óleo sobre tabla de 1,17 m de alto por 1,62 de ancho, pintado hacia el año de 1562 y perteneciente a la Escuela Flamenca de Pintura. Bruegel es considerado uno de los grandes maestros del siglo XVI y junto con Jan van Eyck el Bosco y Peter Paul Rubens es uno de los 4 grandes de la pintura flamenca. El caso de Bruegel es bastante particular, ya que hace de puente entre el medievo y el Renacimiento, tanto en lo que refiere a los recursos plásticos como en la cuestión estilística y conceptual. Así sus referencias parten tanto de la estética medieval, especialmente aquella perteneciente al arte gótico, como de la pintura italiana y francesa del Renacimiento, lo que podemos observar perfectamente en esta pintura del combate entre Don Carnaval y Doña Cuaresma de 1559. La aglomeración, la miniatura y cierta estetización en el alargamiento de los personajes recuerda todavía la tradición gótica. Sin embargo, hay aspectos como el uso del claroscuro, los escorzos, la naturalidad de la perspectiva, los detalles en la ropa, en los gestos de los personajes, que nos refieren a la influencia de las nuevas técnicas y composiciones del Renacimiento italiano. Su particular estilo, sin embargo, sale de ambos planteamientos. Ahora, quizá una de las más obvias influencias sobre su arte lo va a constituir la obra del maestro holandés El Bosco,
particularmente las pinturas más tempranas o que también se llaman demonológicas de Bruegel, como lo es precisamente el Triunfo de la Muerte. Con el Bosco va a compartir cierto tratamiento fantástico en determinadas escenas, así como una tradición figurativa. Si observamos, por ejemplo, este tríptico, El Jardín de las Delicias, una de las obras más bellas e icónicas del Bosco, el parecido es evidente. Las agrupaciones de pequeñas figuras que realizan diferentes acciones, un aparente caos, la multiplicidad de detalles. Muchas veces se tiende a pensar que con el Bosco las cosas son lo más fantásticas o extrañas posibles. De hecho, hay un meme que salió con esto del reconocimiento de los estilos de los pintores y decía más o menos que si te encontrabas un cuadro con un montón de personitas pequeñitas haciendo cosas extrañísimas, pues seguramente era el Bosco. Y si te encontrabas un cuadro con un montón de personitas pequeñitas haciendo cosas normales, pues seguramente era Bruegel. Pero en realidad no es tanto así, ¿no? O sea, si nosotros prestamos atención a las pinturas de Bruegel y del Bosco, vamos a ver que, por ejemplo, las de Bruegel sí plantean lo cotidiano, pero si nosotros le prestamos atención a los detalles, de repente lo cotidiano se vuelve a veces mucho más extraño que las versiones más fantásticas que tiene el Bosco, ¿no? Y bueno, obviamente con Bruegel vamos a tener una cuestión mucho más del volumen, ¿no? De esta cuestión del Renacimiento italiano que nos permite los diferentes planos. Y con el Bosco, pues sí, las cosas se ven todavía mucho más apegadas hacia la tradición de la Edad Media. Con el Bosco, por lo tanto, vamos a ver la representación del final de la Edad Media, es el último primitivo, y ya con Bruegel se ve el inicio de un nuevo siglo, una era moderna que se abre con el descubrimiento del hombre y del mundo. Recordemos también que en la Edad Media el pensamiento cristiano ataba al hombre a ser un mero instrumento divino. La promesa de vida no se refería a este mundo, sino al más allá, donde estaban puestas todas las esperanzas, un lugar donde te ibas a pasar súper bien, pero bueno, también era otro lugar para hacer distinciones, porque solamente los más cercanos a Dios, el clero, por ejemplo, la nobleza, tenían asegurado su pase. Los demás, el pueblo, pues se lo tenía que ganar y pues no necesariamente iba a terminar en el cielo. Al ir entrando el Renacimiento, se va a ver una nueva forma de considerar el mundo, la vida va a cambiar y por lo tanto también lo va a hacer el arte. En este sentido, pues si nosotros pensamos en la Edad Media, vamos a ver que durante pues, bastantes años muchas de las obras aparecen sin firma. Y esto es precisamente ¿por qué? Porque el artista que nosotros pensamos ahora no era el artista, sino solamente una herramienta de Dios que pues hacía obras, pero es realmente el que pintaba, pues era Dios. Ya después, precisamente con el Renacimiento, vamos a ver el surgimiento o cómo emerge la figura del artista, no como el creador, y que bueno, va a ir sufriendo muchísimas transformaciones. Entonces, con esto del Renacimiento, pues se van a ir ampliando las perspectivas. El hombre deja de ser un mero títere sujeto al destino divino y se va a abrir un ambiente de prosperidad e intercambio intelectual. Obviamente no es como que sea tajante así de repente entramos al Renacimiento y olvidamos como todo este poder católico, no. O sea, la iglesia seguirá teniendo un poder determinante, pero sí ya hay como ciertas dudas que se comienzan a dejar sentir, ¿no? Poco a poco, desde Italia hacia el resto de Europa. Así, la obra del Bosco va a inspirar un terror devoto, algo que está ausente en Bruegel. Para el Bosco, el mundo se apega a la construcción divina, es como el sueño de Dios, ¿no? O el engaño del diablo, como lo queramos ver. El destino del hombre obedece a la deidad y es castigado o premiado, pues como te hayas portado. Y la naturaleza, y particularmente lo vemos en este tríptico, representa una tentación perjudicial. Y si no lo creemos, pues nada más tenemos que ver lo que pasa después de que sucumbimos a la tentación. Aquí estamos en, en el panel central del Jardín de las Delicias y vemos que todo el mundo pues está haciendo lo que le place. Y entonces, pues después de esto, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues nos vamos al infierno, ¿no? Donde tenemos todas las torturas inimaginables, ¿no? O sea, el Bosco lo hizo padrísimo, puso unas cosas bastante perturbadoras, pero bueno, es precisamente como el resultado de esta cuestión de atender a la naturaleza. A diferencia justamente del Bosco, Bruegel va a considerar a la naturaleza como el valor del hombre, es lo que tiene y a lo que se debe enfrentar a pesar de las amenazas que esto represente, lo cual es una clara influencia del pensamiento humanista del Renacimiento. Sin embargo, tampoco es que se desprenda totalmente de la tradición medieval cristiana. Recordemos que la Iglesia, con todos los conflictos que enfrentará en esa época, será un poder reinante por varios siglos con influencias en lo político y lo social. Otra cosa que vamos a ver también en ambos autores es una mirada sarcástica sobre la sociedad, una burla velada, y bueno, a veces no tan velada, de la forma en que se comporta, de sus métodos, de sus exclusiones, la forma en que la verdad se cuela a veces a través de la locura. Un cuestionamiento sobre lo que somos y sobre lo que creemos. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadros, uno del Bosco
y otro de Bruegel, y tenemos en los dos esta cuestión como paródica, ¿no? El cuestionamiento de realmente a quién seguimos, ¿no? O sea, el que seguimos está como mejor o peor que nosotros. Ahora, el tema del triunfo de la muerte, o sea, el cuadro que estamos hablando, ¿no? Del cuadro principal, se va a incluir en la iconografía, obviamente, de la muerte y de lo macabro, y de las representaciones del juicio final, que son bastante característicos del arte cristiano. Que bueno, o sea, el arte cristiano, recordemos que tiene muchos todos los castigos y de los mártires y el dolor. ¿Por qué? Porque justamente es una manera de dirigir a la gente por lo que se diría el buen camino, ¿no? Es como el camino del mártir, el que sufría, y hacia dónde te debes como de ir dirigiendo y también hacia dónde te vamos a ir alejando, ¿no? Bueno, eh, otra de las cosas como bastante puntuales, otra de las relaciones que salta totalmente a la vista, va a tener que ver justamente con la sensibilidad que ocurre después de la peste de 1348, que bueno, es una peste que arrasa a la sociedad de una manera impresionante y que va a repercutir en las diferentes representaciones artísticas y que la vemos justamente aterrizada en la forma de la danza macabra o danza de la muerte. Esta danza macabra tiene como tema la universalidad de la muerte. Se trabajó como un diálogo en verso y por tanto era representable. Aquí una representación, una personificación de la muerte, ya sea en forma de esqueleto o en forma de cadáver putrefacto, va a ir con cada persona de distinta posición social o de diferente etapa de la vida para bailar alrededor de la tumba. Normalmente estas figuras eran figuras como muy particulares, muy ubicables en la sociedad, como el papa, el obispo, el emperador, y la muerte les recordaba que los goces mundanos tienen un fin y que todos han de morir. Se cree que las danzas macabras eran, de hecho, bailadas y representadas en el siglo XIV como una cuestión como del teatro humano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unos grabados de una serie que hizo este Hans Holbein el joven en 1538, que justamente tiene la temática de la danza de la muerte, y vemos como cada uno de los personajes es dirigido por un esqueleto, pero este esqueleto tiene como ciertos atributos que de alguna manera le recuerdan como hacia dónde se van a dirigir cada uno, dependiendo de bueno, del oficio, ¿no? Que tenga, porque profesión todavía no. Bueno, aquí la muerte no perdona. Para ella todos somos iguales, los ricos, los pobres, los viejos, los jóvenes, todos terminaremos igual. La peste del siglo XIV produjo una nueva mirada sobre los derechos divinos. Al ver que ésta se llevaba a obispos, a padres, a emperadores, la fe se comenzó a tambalear. ¿Por qué? Porque aquellos que se suponía que eran protegidos precisamente por Dios, de repente estaban sufriendo igual que todos. O sea, no había como esa protección, no era que te fueras a salvar de los bubones, que no fueras a sufrir, o sea, todos se los llevaban. Y entonces, pues lo mundano comienza a tener más relevancia. La muerte, si bien se teme, se comienza a aceptar como parte del orden del mundo. Aquí tenemos una cita muy bonita de la película del séptimo sello de Ingmar Bergman, que justamente nos habla como de esta muerte que nos lleva a todo, ¿no? Dice, la muerte, severa, los invita a danzar. Van cogidos de las manos, haciendo una larga cadena, y empieza la danza. Delante va la misma muerte con su guadaña y su reloj de arena. Ya marchan todos hasta la oscuridad, en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros surcados por la sal de las lágrimas. Y esta película habla, pues, obviamente, sobre la cuestión de la danza macabra de la Edad Media, pero de esa ausencia de Dios, ¿no? De esa no respuesta. Y bueno, si nosotros pensamos, hay que recordar también que los periodos de grandes catástrofes y penas normalmente dan un empuje a la producción artística, tanto por la excelencia del sentir como por la necesidad de reflexión e incluso de redención que esto implica, una forma de enfrentamiento del terror y de los demonios, una mirada directa a la vida y a la muerte, a veces como catarsis, a veces como una denuncia o una forma de experimentar el mundo en su amplitud de matices. Así, por ejemplo, en periodos de mayor conflicto histórico-social, va a haber una mayor producción del género de horror, donde se aborda con diversas metáforas las cosas que más nos preocupan. Con Bruegel vamos a retomar no solamente la estética, sino el sentir sombrío del espectáculo medieval. Él no va a trabajar con la nueva confianza del hombre del Renacimiento, con esa nueva mirada de lo que el mundo ahora ofrece, sino que se regresa. Pero no solamente va a volver la mirada hacia el oscuro pasado, sino que va a provocar una crítica social. Recordemos que esto es algo como bastante interesante tanto de Bruegel como el Bosco. Va a ser una crítica social de lo que se anuncia, la entrada de la contrarreforma, un mundo donde las distinciones sociales no pueden andar frente a un destino común. Muchas veces se ha visto este cuadro como una premonición por el empeoramiento del clima político antes de la guerra de los 80 años. También, por otro lado, hace pensar en la crisis de los feudos que darían paso a una nueva conformación social, lo que es el Estado moderno. A Bruegel, como vemos, pues no le interesa el embellecimiento de la naturaleza, o sea, está un poco alejado de esta cuestión del ideal del Renacimiento.
sino el planteamiento de lo cotidiano, lo crudo de la realidad de lo que está pasando. También a veces como una cuestión metafórica, ¿no? De la conformación social. El cuadro, como vemos, es abigarrado y caótico, por lo menos aparentemente. Claro que tenemos ciertas jerarquías en las figuras a partir de las iluminaciones y de los colores. En el horizonte, sobre el que se cierne un cielo opresor, las naves arden en el mar, el símbolo de la locura y el destino incontrolable. El humo de los incendios se extiende por todos lados. Hay hombres ahorcados, empalados, torturados por esqueletos. Algunos que no ven como escape dicen, bueno, yo le facilito el trabajo y se terminan suicidando, ¿no? Hay dos esqueletos que tocan las campanas, como el anuncio del juicio final, pero la visión de Bruegel, que es como muy, muy bonita, no hay quien venga a salvar a los justos y condenar a los malvados, todos tienen el mismo destino. Y es que de eso se trata, al final, el último acontecimiento de nuestra vida, todos nos igualamos. La eterna posibilidad dentro de todas las posibilidades se cumple y el destino hace justamente que esta distancia en nuestro mundo tan pequeñita sea tan valiosa. Si nosotros vemos a esqueletos por todos lados, ¿no? Ejércitos de esqueletos que se llevan a los vivos en múltiples formas, no hay manera de escapar o de enfrentarse a ellos. Por ejemplo, en la parte que sigue, vemos aquí a un emperador, acá, abajito, que tiene justamente un esqueleto atrás con un reloj de arena, como este símbolo de que el tiempo fluye y en algún momento pues se te acaba. Atrás tenemos un personajito, también un esqueleto muy simpático que se está robando el oro de los barriles, como esta idea de que pues las riquezas son un placer totalmente vano. Y esto va a ser muy frecuente en los cuadros como Mementos Mori, o sea, como este recordatorio de pues todos nos vamos a morir, y también como las vanitas o vanidades, como esta cuestión de la fugaz de los placeres mundanos y que va muy relacionado con los vicios y con aquello de los pecados capitales. Ahora, en el centro vamos a encontrar un caballo que está montado precisamente con la muerte, con una guadaña, ¿no? O sea, como jinete, que lidera todo un ejército de esqueletos. A la derecha vemos que los juegos y las comidas son interrumpidos con la batalla en donde todos quieren huir, no sabemos a todo el mundo escapando, los aristócratas, los campesinos, los bufones, hay un bufón muy simpático ahí que se oculta debajo de la mesa, ¿no? Con los naipes y todo. Y bueno, la cuestión es de que en realidad nadie puede escapar, pero, o sea, si bien Bruegel de repente es como un poquito macabro en este cuadro y en algunos otros, también tiene un sentido muy burlón y muy crítico, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos una cosa como muy simpática. En la esquina inferior derecha vamos a ver dos personajes, dos enamorados, una chica que va a cantar con una partitura y un hombre que está tocando el laúd. Y pues están totalmente embobados, o sea, no se dan cuenta de absolutamente lo que les está pasando a los demás, no les importa nada, o sea, ellos están enamorados en su rollo y atrás hay un esqueleto súper simpático con el violincito que los está acompañando y pues se los va a llevar, ¿no? Pero pues ellos se van sin saber ni temer nada, ¿no? Es como muy bonito. Bueno, la escena es sumamente compleja, está llena de detalles. Hay esqueletos meseros, esqueletos jinetes, hay unos esqueletos ahí pescadores, como esta cuestión de alusión a la Biblia, ¿no? Como los pescadores de almas. Ahí sí tenemos un demonio, ¿no? Por ahí, ¿no? Unas criaturas fantásticas, les digo también, o sea, tienen como ciertas reminiscencias del Bosco en sus primeros cuadros. Y, o sea, tenemos también situaciones como muy simpáticas, ¿no? La cuestión de la alusión bíblica a las trompetas, ¿no? Que están tocando los esqueletitos que están junto a la torre. Y este esqueletito que, pues, parece reflexionar, ¿no? Quizás sobre la vida y sobre la muerte y sobre lo fugaz que es todo, ¿no? Es como muy, muy bonito. Bueno, lo curioso aquí es que a pesar de que tenemos como esos personajes fantásticos, ¿no? En realidad no tenemos un juez, un juicio final, ¿no? O sea, con todas las alusiones bíblicas y todo eso. Son solamente los muertos que se encargan de ejecutar a los vivos y finalmente todos están del mismo lado, ¿no? O sea, van a estar en igualdad de condiciones. El cuadro ha sido utilizado en numerosas veces, en numerosas referencias, también por parte del arte, como referencia al caos, como la plaga, la amenaza, el destino. Algunos ejemplos tenemos aquí. Tenemos el álbum de Black Sabbath de 1977, donde tenemos el cuadro retocado como portada. Tenemos también la novela de Don DeLillo, de Underworld, donde la primera parte del prólogo es justamente el triunfo de la muerte, así se titula. También está mencionada en la tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte. Anne Rice también tiene como cierta referencia al cuadro. O sea, realmente va a ser algo que está muy retomado dentro de la historia del arte, precisamente como esto que pues, nos amenaza, que no sabemos qué es, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con la peste de 1348. Bueno, una de las referencias como más cercanas, digo, no es tan actuales, del 2017, ya pasaron algunos años, pero está bastante interesante la película, es la de It Comes at Night del 2017 de Trey Edward Schultz, donde justamente el cuadro es como inicia, ¿no? Y nos da justamente el pie a la trama de la plaga y la amenaza exterior. Entonces vamos a ver
Más un cachitito, ¿no? Rápido, porque sí está como muy interesante. I think that Will and I should be the only ones to go outside for a while. You don't know what made Stanley sick. You don't know anything. Nobody touched him, so I think we're fine, right? Positive. You just opened the door, right? You didn't go in. I didn't touch the door. You didn't what? It was already open. What? The door was already open when you got there. Yeah. Then who opened it? Bueno, hasta ahí. Entonces, bueno, si nosotros pensamos estas referencias, pues justamente van a conectar con lo que está pasando en diferentes periodos. Y el cuadro de Bruegel nos va a abrir a la reflexión sobre la estancia terrenal, la fragilidad de la vida misma, cómo el arte logra crear a partir de lo más terrible y cómo justamente esto más terrible nos implica una reflexión a veces mucho más profunda de lo que somos, de lo que queremos, de a dónde nos dirigimos. Y bueno, nos permite abrir nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar, nuevas formas de pensar y de sentir. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Les agradecemos su presencia en esta charla. Esperamos que les haya gustado. Los organizadores de este evento nos encontramos muy emocionados de crear este espacio colaborativo destinado para contribuir con la formación de públicos. Y hacemos una cordial invitación a todos los docentes de la Escuela Nacional Preparatoria para que participen en este proyecto y que se sumen como expositores. Para mayor información, consultar la página dibujo.dgnp.unam.mx y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente conferencia que se titula La obra de Hunter Basser, impartida por la profesora Yolanda María Lomelí Rodríguez, el próximo viernes 1 de octubre a las 14 horas. Muchas gracias, que tengan un buen día y un excelente fin de semana.